Iniciamos nuestra clase número 10, Excel nivel básico. César Chacón, su relator. Tenemos nuestro ejercicio práctico. Vamos a hacer un resumen de las herramientas que venimos trabajando. Hoy día, en esta cápsula, vamos a desarrollar los contenidos de la herramienta de tipo celda, que se encuentra dentro de la ficha inicio. Esa ficha inicio, nosotros vimos ya en alguna medida las herramientas de tipo fuente, herramientas de tipo alineación. También exploramos las herramientas de tipo configuración de formato. Vimos cómo ocupar la herramienta de copiar formato, pegar datos y copiar valores. Y en este instante vamos a justamente visualizar las herramientas de tipo gestión de celdas. Muy bien. Muchas de esas herramientas de gestión de celdas, como por ejemplo la configuración de insertar, las podemos tener desde o a contar del botón derecho del mouse. Sin embargo, se encuentran en esta sección en la medida que nosotros necesitemos insertar ciertos parámetros. Por ejemplo, podemos insertar una nueva hoja. Presionamos acá y se inserta automáticamente una nueva hoja en el libro. Bien, la podemos ver en la sección inferior, ¿ya? En esa posición vemos nuestra hoja de cálculo inmediatamente. Recordemos que podemos hacer uso del botón más para crear hojas de cálculo nuevas, también botón derecho insertar, hoja de cálculo, aceptamos, y son entonces tres formas para insertar nuevas hojas dentro de Excel. Seleccionamos las hojas, eliminar, eliminar, eliminar. De esta forma interactuamos. Ya también vimos el menú contextual de administración y gestión de hojas de libros. Ya todos los parámetros, incluyendo los parámetros de mover o copiar, ya que los vamos a profundizar de igual forma en unas clases posteriores. Bien. Por lo tanto, si nosotros tenemos la sección de celdas, esa sección de insertar hoja quedaría en este caso muy clara a partir de la herramienta. Podemos insertar una nueva celda. Dentro de la hoja tenemos una base de datos de comportamiento irregular, es decir, que podemos hacer clic en el vértice, doble clic en columna, doble clic en fila y la base de datos se estructura. No necesariamente de forma correcta, no necesariamente de forma correcta, debido a que cuando ocupamos ajustar texto, vamos a tener comportamientos como el que todo el nombre o los datos que se encuentran dentro de una celda se apilan de forma prácticamente vertical. Es por esa razón que si nosotros elegimos la hoja, podemos quitar la selección de ajuste de texto, como bien lo vimos en la clase anterior, la clase 9, y en ese instante podemos justificar o autoajustar tanto las filas como las columnas. Es una garantía que cuando quitamos de la selección ajustar texto, podemos efectivamente ajustar las columnas a los tamaños que corresponden de mejor forma. Muy bien. ¿Qué otra función en este caso tenemos? Que para poder lograr este efecto de autoajuste, no necesariamente necesitamos presionar doble clic. Recordemos que también podemos botón derecho del mouse y podemos ajustar el ancho de la columna con una medida manualmente. Es decir, podemos elegir 35 puntos, aceptamos y todas las columnas tendrían exactamente ese ancho. Bien. Sin embargo, existe una posición, la posición de formato en la sección de celdas y nos pide o podemos visualizar el autoajuste del ancho de columna. Al presionar ese botón, se autoajusta el tamaño de la columna y al presionar el botón autoajustar tamaño o alto de fila, se autoajustan las filas de la base de datos. Por lo tanto, esta posición de formato también permite elegir un ancho específico, tal y como lo hicimos anteriormente, 35 puntos, y lo hace automáticamente.
O podemos ocupar el alto de fila para definir 18 como tamaño y las filas se adaptarían a ese tamaño de forma automática. Es decir, tenemos opciones, varias opciones para poder lograr el mismo efecto o el mismo escenario. Lo que sí es cierto es que podemos seleccionar solo las columnas, en este caso de la base de datos, y en formato autoajustar el, en este caso ancho, solo seleccionar las filas y luego presionar en formato autoajustar el alto. Esas dos posiciones nos van a garantizar que vamos a visualizar la información de buena forma. Recuerden que en todo momento la posición de doble clic queda disponible y si tenemos una selección de filas, las filas de la base de datos, y modificamos de forma manual, un ejemplo a 34 píxeles o 20,4 puntos, y suelto, todas las celdas van a tener justo ese tamaño, ¿ya? Es importante que no solamente se autoajusta, que cuando modificamos el alto, todas las celdas van a contar con ese tamaño que estamos seleccionando a una sola, debido a que al tener seleccionadas todas, toda la selección aplicaría esa configuración, ¿ya? Eso es súper importante y aplica tanto a las filas como a las columnas. Un ejemplo, acá tenemos root. Si vamos a tener root en esas tres columnas, el tamaño esperado de los datos que se encuentran en la columna va a ser controlado por la columna E, que ya tiene información. Por lo tanto, ese ancho de columna lo puedo mover un poco, 101 píxeles, y esas tres columnas que acabo de seleccionar van a tener justo ese tamaño, ¿ya? Porque la selección hace desde el encabezado, esto es obligatorio, prioritario. Debemos seleccionar las columnas a contar del encabezado y luego la selección se va a autoajustar en esos términos. Si no seleccionamos las columnas desde el encabezado, simplemente no vamos a poder lograr ejecutar ese efecto dentro de la hoja de cálculo. Bien, vamos a tocar por acá, borrar anotaciones, vamos a iniciar nueva anotación. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de insertar hojas, tenemos la posibilidad de configurar anchos, altos, autoajuste, anchos predeterminados, altos predeterminados. También tenemos la posibilidad de modificar la visibilidad. Miren, podemos elegir en una determinada sección si queremos ocultar las columnas. Es decir, esas tres columnas que están en pantalla van a replegarse. El icono de una sección de apartado ocultar, en este caso columnas, es ese que se muestra en pantalla mediante la anotación que estoy haciendo justamente. Y ese icono indica que en esa posición hay celdas que se encuentran ocultas. Si nosotros queremos mostrar las celdas que se encuentran en ese punto, si presionamos botón derecho podemos mostrar. Sin embargo, para poder mostrar las celdas que se encuentran entre medio del rango, tendríamos que seleccionar la columna a la izquierda, la columna a la derecha, y luego presionar botón derecho y finalmente mostrar. Y ahí los root, en este caso, que son las columnas de ejemplo, se mostrarían sin ningún problema. Nuevamente, si seleccionamos una cantidad específica de columnas, podemos ocultar las columnas y luego seleccionando el rango que contiene las columnas ocultas, podemos ir a formato y dentro podemos elegir mostrar columnas. Mostrar columnas da garantía que las tres columnas que teníamos ocultas van a ser visualizadas de forma inmediata. Bien, eso en términos del uso de diferentes tipos de configuraciones. Si vamos de nuevo y elegimos unas determinadas filas de la base de datos que no quiero mostrar, no queremos mostrar, entendiendo que luego vamos a ver parámetros de filtros y otras herramientas. Sin embargo, puede que ocurra que solo esas tres filas no las quiero simplemente mostrar en la hoja y por lo tanto voy a seleccionar formato, visibilidad
y dentro voy a ocultar filas. También si quiero mostrar esas filas entre medio, elijo luego formato, visibilidad, mostrar filas. Y de inmediato las 3 filas que teníamos ocultas van a aparecer o van a estar visibles en la hoja. Es posible que nosotros tengamos también botón derecho, ocultar filas, y si selecciono el rango que contiene ya las filas que se encuentran ocultas, que podemos visualizar la secuencia numérica de las filas, que se rompe en ese punto. Del 5 salta inmediatamente al número 9. Quiere decir que las filas 6, 7 y 8 se encuentran ocultas en ese apartado. Y dado que esta información la tenemos gracias a nuestra capacidad de observación, seleccionamos la fila 5 y la fila 9 y botón derecho y presionamos mostrar para que las filas ocultas se puedan visualizar sin problema. Entonces tenemos la posibilidad de ocultar filas, ocultar columnas, mostrar columnas. Desde el apartado de formato, gestionar el alto de la fila, el autoajuste del alto de la fila, el ancho de una columna, el autoajuste del ancho, un ancho predeterminado, ya que lo vimos a través de una medida que nosotros escribimos en el cuadro, y todas las columnas tomarían un ancho específico, ya único o estándar. La visibilidad nos permite ocultar filas, columnas, y alguien me pregunta, César, ¿sabes qué? Vamos a crear una hoja nueva y desde el formato vamos a ocultar esa hoja. Entonces podemos ocultar una hoja dentro de Excel. Quiere decir que esa hoja, por ejemplo, no queremos que alguien la modifique, que alguien cambie sus parámetros, que actualice, edite, elimine algún tipo de información que es responsabilidad nuestra en el sistema de gestión empresarial e institucional. Por lo tanto, en cualquier minuto, en formato, visibilidad, podemos elegir mostrar hoja también. ¿Ya? Así que podemos ocultar filas, mostrar las filas, ocultar columnas, mostrar columnas, ocultar hoja y desde este apartado mostrar hoja. Nos mostraría cuántas hojas se encuentran ocultas en el libro y al seleccionar esa hoja presionando aceptar, la hoja se mantendría visible inmediatamente en pantalla. Por lo tanto, estas herramientas que tenemos en ese momento dentro de nuestro libro, a través de la administración y gestión de filas, columnas y hojas del libro, nos van a servir en cualquier minuto para interactuar de buena forma con nuestras planillas, con nuestras hojas de cálculo. Voy a seleccionar en este caso las celdas que están acá. Inmediatamente voy a tocar la sección de formato, en la cual podemos ver los parámetros de tamaño de celda, visibilidad, y vamos a tocar el de organización de hojas. Organización de hojas no hace otra cosa más que permitir cambiar el nombre de la hoja. Ya vimos cómo hacer esto igual, tocando la hoja, botón derecho del mouse, cambiar nombre. También podemos doble clic en el nombre de la hoja y podemos cambiar el nombre. Sin embargo, hay una posición en formato que permite cambiar el nombre de la hoja, si es que queremos acceder a esa opción desde acá. Muy poco se ocupa esa selección desde este punto. La siguiente es mover o copiar. ¿Qué significa esto? Que podemos mover una hoja desde esta herramienta, seleccionando la hoja de inicio y queremos mover al final. Entonces, esa hoja se va a mover al final al presionar aceptar. La hoja cambia de posición. Recordemos que este movimiento lo podemos hacer manualmente, tocando la hoja y arrastrando a la izquierda. El triángulo de color negro nos indicaría la posición en la cual se va a reubicar la hoja activa. Soltamos y simplemente podemos llevar al final o al inicio. Sin embargo, la herramienta también se encuentra disponible en botón derecho, mover o copiar, y podemos mover al final esa hoja, aceptamos y cambia de posición de forma inmediata. Si tenemos 20 hojas, es más fácil mover al final a través de la herramienta que hacerlo manualmente con el puntero del mouse. Eso es importante.
Dentro de las funciones de formato, el mover o copiar permite activar la casilla de copia. Quiere decir que si activamos la casilla, el checkbox de copiar, crear una copia, la selección de hoja que tengamos, podemos crear una copia inmediatamente, por ejemplo, al final, en este caso, del libro. En la posición final del libro se crearía una copia, es decir, un duplicado de la hoja actual, solo cuando marcamos el check de la cajita de crear copia. Es la única forma que efectivamente se cree una copia. También podemos agregar esa copia o enviar esa hoja a un nuevo libro o a un libro que se encuentre activo o abierto en ese momento. Es decir, que podemos pasar una hoja completa a otro archivo de forma automática con el uso de crear copia en otro libro. Hay que tener mucho cuidado con esto porque supongamos que nosotros creamos una copia y enviamos a otro libro, no hay problema porque mantiene la hoja original en el libro actual y crea una hoja nueva en el libro de destino. Sin embargo, si esta opción se encuentra desactivada y nosotros movemos a otro libro, lo que va a ocurrir es que esta hoja va a desaparecer del libro actual y solo va a permanecer en el libro nuevo. Y eso puede llegar a ser que nosotros perdamos las relaciones de las fórmulas, entre otras cosas. Es importante tener muchísimo cuidado y si queremos enviar una hoja a otro libro, creemos una copia primeramente, ¿ya? Lo voy a explicar en otra cápsula más adelante, que son las interacciones un poco más intermedias, un poco ya teniendo en claro los pasos básicos, podemos aplicar ese tipo de configuración en otra oportunidad, ¿bien? Pero lo quiero mencionar desde ahora. Efectivamente, si nosotros queremos crear una copia, vamos a elegir el libro. El libro es el de nuestra clase 10, ¿ya? Por lo tanto, si creo una copia al final, vamos a tener 3 hojas y una va a decir copia. ¿Por qué? Porque va a intentar replicar el nombre de la hoja que estoy teniendo como origen, que es la hoja 10, y presionando aceptar, fíjense, la hoja se va a duplicar, exactamente va a tener los mismos datos, solo que va a tener un 2, que significa que es una réplica o una copia. Nosotros podemos generar acá un copia para poder garantizar que, un ejemplo, queremos probar alguna función, queremos hacer algunos movimientos sin dañar, sin alterar la hoja original. Entonces podemos copiar en cualquier minuto y podemos luego desplazar para que las dos hojas queden lado a lado, por ejemplo. También podemos cambiar el color rojo, las copias, azul, las hojas originales. Y así no tendríamos problema de tener en consideración que no solo el nombre, también el color permite que acá podemos hacer algunos cambios sin problema alguno, ¿ya? Esa hoja la podemos eliminar, nos va a indicar luego Excel que si eliminamos una hoja que contenga información, se elimina de forma permanente. Por lo tanto, cuidado cuando eliminemos hojas del libro. Si la hoja no tiene ningún tipo de información, al presionar eliminar, simplemente no se despliega ninguna alerta de que podemos perder datos, ya que esa hoja estaba en blanco, no tenía información. Es en la única oportunidad que Excel no advierte de la eliminación de la hoja. Bien, entonces vamos a continuar. Si nosotros creamos una hoja, dentro tenemos opciones para eliminar. Recuerden que estamos en esta posición de celdas. Vimos las opciones de mover o copiar, ¿ya? Y ya que estamos eliminando información, podemos ir al apartado de eliminar. Y miren que eliminar tiene dentro la posibilidad de eliminar una hoja. Por lo tanto, bien sea desde botón derecho eliminar o en este caso desde la herramienta de celda eliminar hoja, el movimiento se ejecuta sin problema alguno. Bien, voy a seleccionar las celdas desde la 2 a la 4, las filas desde la 2 a la 4. Podemos desde el apartado de eliminar, eliminar las filas de la hoja. Si eliminamos esas 3
filas que acababa de seleccionar se acaban de eliminar. Puedo ir deshacer para retomar el contenido de la fila y puedo, botón derecho, eliminar. Es decir, que tengo la posibilidad de seleccionar las filas, botón derecho, eliminar. También puedo hacer uso de la selección y posterior a ello el botón eliminar filas. Ya vimos que eliminar hojas lo que hace, y eliminar celdas eliminaría todas las celdas que se encuentren seleccionadas en ese minuto, que como tenemos toda la fila, se eliminaría de igual forma la fila por completo. Sin embargo, si solo tengo seleccionadas las celdas del nombre y apellido y presiono eliminar, eliminar celdas, nos va a desplegar nuevamente el mensaje de eliminar y desplazar a la izquierda, en el cual todos los datos se desplazan una celda a la izquierda. Podemos eliminar y desplazar hacia arriba, en el cual los datos de esa columna se desplazarían 3 posiciones hacia arriba, ¿ya? Podemos eliminar toda la fila, eliminaría esas 3 filas del libro, y si eliminamos toda la columna, se eliminaría la columna de nombre y apellido. Por lo tanto, recordemos que si seleccionamos una cantidad de celdas del libro, la posición eliminar celdas nos va a desplegar esas 4 opciones, ¿bien? Y vamos a elegir qué hacer, teniendo en consideración que eliminar información de una hoja, una planilla, es algo que amerita criterio profesional. ¿Por qué? Porque podemos perder datos en cualquier minuto. Y esa es una alerta que hago en todo momento. Muy bien. Ustedes van a elegir lo que desean eliminar. Las opciones las explicamos ya en varias oportunidades. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos eliminar? La hoja, columnas, filas y celdas. No hay nada más que eso. Podemos eliminar desde la herramienta la columna, podemos eliminar desde la herramienta las filas, o podemos eliminar desde la herramienta la hoja por completo. Cuidado con la hoja, porque cuando eliminamos una hoja se elimina de forma permanente. Atención con la eliminación de hojas, ¿ya? Varias veces se ha indicado esa observación, esa alerta. ¿Qué variable nos falta ver dentro de celdas? Nos falta, por ejemplo, el color de pestaña. ¿Qué es el color de pestaña? El color que va a tomar la hoja de cálculo. También tenemos esa posibilidad desde color de pestaña, cambiando el color desde acá, o bien sea cambiando el color desde una posición de la herramienta formato. Voy a explicar en este caso que proteger hoja asignaría una contraseña, que también tenemos esta posibilidad en botón derecho, proteger hoja. Lo que hace es habilitar para escribir una contraseña. Si olvidamos la contraseña, perderíamos el acceso a la edición del libro. Hay que tener harto cuidado cuando elegimos bloquear información, ¿ya? Pero puede ser desde o a contar de botón derecho, también desde o a contar del botón de proteger hoja en las herramientas de celda, apartado, formato. Podemos bloquear solo unas celdas, y esto va a tener que esperar para una explicación detallada en las clases posteriores, ¿ya? Y tenemos nuestra última opción, que es el botón de formato de celda. El botón de formato de celda contiene todos los parámetros de configuración numéricos para elegir el tipo de formato, alineación si es que queremos centrar, por ejemplo, horizontalmente, verticalmente, si queremos habilitar el autoajuste o la combinación, ¿ya? La fuente para elegir el tipo de letra, tamaño, color, negrita, cursiva. El borde si es que queremos entregar un tipo de color al borde, o en este caso aplicarlo a algún tipo de rango, ya esto lo vimos de hecho. Relleno para elegir un color de fondo, y proteger para elegir si las celdas seleccionadas se bloquean o no al atribuir una contraseña. Esto es el control que tiene Excel para poder, si protegemos el libro o la hoja, solo las celdas que digan bloqueada o que tengan esa configuración efectivamente no se van a poder editar. Pero si una celda no tiene esta característica activa, la celda, aunque la hoja esté bloqueada, esa celda permanecería disponible para que la persona pueda continuar ingresando información. Podemos, por ejemplo, bloquear las celdas que contengan fórmulas. No necesariamente las celdas que contengan fórmulas,
queremos que sean ocupadas, editadas, alteradas por algún tipo de usuario. Entonces, esos apartados los vamos a ver en el ejercicio de seguridad de la hoja, más adelante. Voy a presionar aceptar y por lo tanto aquí cambió la configuración. ¿De quién, César? De la celda que tengo seleccionada. Si nosotros seleccionamos toda la hoja y presionamos en ese sentido formato de celdas, vamos a tener que, si elegimos en horizontal centrar y en vertical centrar y acepto, todo lo que se encuentra en el libro se va a configurar bajo esa característica. Si yo voy atrás y solo selecciono una columna y presiono, en este caso, botón derecho, formato de celdas, o en formato elijo formato de celdas, cualquiera de las dos, se despliega la acción y elijo centrar horizontal, centrar vertical, acepto y solo esa columna tendría esa acción. También pueden ser solo algunas celdas, como por ejemplo esas de la selección, formato, centrar en horizontal, centrar vertical, acepto y solo esas tres tendrían esa configuración. Debemos cuidar cuál es la selección de datos que tenemos en pantalla. Si no tenemos idea qué es lo que estamos seleccionando, no deberíamos estar aplicando ninguna herramienta, porque esto ya es lo más básico que puede existir, que es seleccionar un rango, una región de la hoja, para a esa región aplicar ciertas características. Bien, estando eso muy en claro, entonces tenemos la posibilidad de iniciar con nuestra interacción, en este caso, con la hoja de cálculo. Vamos a crear copias, a pegar datos y hacer algunas interacciones de cambiar tipos de formato. Vamos a desplazar, copiar y pegar. Vamos a ver copiar y pegar de forma personalizada o especial. Pero por ahora vimos los apartados que tienen que ver con, en este caso, formato, eliminación y también insertar. Podemos insertar filas, podemos insertar columnas, hoja. En el apartado filas y columnas tenemos la posibilidad de, y esto de forma múltiple, si nosotros elegimos una única columna e insertamos columna, se insertaría una nueva, ¿cierto? Si seleccionamos dos columnas y presionamos insertar columna, se insertarían dos. Si selecciono tres y presiono insertar columna, se insertan tres. Es decir, que se van a insertar tantas columnas como columnas seleccionen en la hoja. Si selecciono 7, inserto columnas, van a insertarse 7 columnas en blanco en esa posición. Mismo caso va a pasar con las filas. Elegimos una celda y voy a seleccionar 10 filas. Fíjense que tengo un contador en el cursor que dice 10F, justo en esa posición, aquí. Tengo 10F, tengo X, que sería por, en este caso, 16.384C, que sería columnas. 10F, 10 filas. Y en la selección tenemos 16.000, en este caso, 384 columnas. Como estoy seleccionando 10 filas, si presiono insertar filas, se van a insertar 10 posiciones en esa selección. ¿Ya? Me preguntan, ¿qué ocurre, César, si quiero insertar en esa posición, o en la posición 7, quiero insertar 1500 filas nuevas, porque voy a recibir información de una base de datos masivamente, 1500 registros. Lo que debo hacer entonces es seleccionar la primera fila, ¿ya? En este caso, y puedo usar el cuadro, en este caso de nombres, para elegir cuál es la selección que estoy efectivamente haciendo. Puedo elegir a contar de A7 y voy a elegir hasta la selección A1507 para poder elegir 1500 filas entre medio, ¿cierto? Si presiono Enter, se va a seleccionar ese rango. Si desplazo, en este caso, el cursor, voy a ver que la última celda de selección es la 1507. Puedo seleccionar insertar filas de la hoja y se van a insertar, miren, entre medio, desde acá hasta acá, 1500 filas.
¿Ven? 1500 filas se acaban de insertar de forma automática en este apartado de las 7, y la fila final sería la 1507. 1500 filas se acaban de insertar de forma automática. ¿Cuál fue la técnica que ocupamos? La técnica del cuadro de nombres, tan importante. A partir de esta posición, nosotros vamos a seleccionar para insertar 1500 filas. No tengo que usar el mouse para llegar a la 1500. Esto sería ineficiente, lento y de hecho está incorrecto, porque ya tenemos herramientas que hasta este minuto tenemos en práctica. Ya tenemos que, en este caso, ir un poco más fluidos con el uso del cuadro de nombres. Seleccionamos la primera celda, A7, 2 puntos que garantiza el uso de rangos en Excel, y elegimos A1507. Tendríamos que simplemente saber que la diferencia de 7 a 1507 son justos 1500 celdas. Eso ya tendría una lógica matemática muy simple, una simple resta al número de filas que quiero incorporar, ¿ya? Por lo tanto, selecciono con el cuadro de nombres. Ya que la selección se encuentra hecha, dentro de insertar puedo insertar ese número de filas entre medio. Toco insertar filas y efectivamente se insertarían a partir de ese punto. Si nosotros con control presionamos control hacia abajo, vamos a la 1508, porque hasta la 1507 son celdas en blanco que decidimos insertar para poder recibir masivamente información en la base de datos. Entonces, de esta forma, nosotros podemos insertar de forma masiva. Alguien me dice, César, a partir de A5 quiero incorporar 50.000 filas. Por lo tanto, elijo A5, 2 puntos, a 50.005, para que en total sean 50.000 en las filas. Presiono Enter, se selecciona ese rango, vamos a insertar filas, presionamos esta celda, este nombre, Bernardo Mejía, presionamos control abajo y ahí está, 50.006 sería el siguiente registro. Acabamos de insertar 50.000 filas de forma masiva, que justo esta va a ser la pantalla final donde deben guardar y subir el archivo. Yo voy a garantizar que saben incorporar con este método del cuadro de nombres y con nuestras herramientas que vimos del apartado celda, saben insertar filas, eliminar formatos, ¿ya? Es decir, ocupamos ya una cantidad enorme de herramientas del apartado celdas, el apartado número, el apartado alineación, el apartado fuente y el apartado portapapeles. Hasta este minuto ya tenemos un gran uso a nivel básico, por supuesto, de las herramientas de Excel. Voy a presionar el cuadro de nombres para finalizar A1, Enter, para desplazarnos al origen y guardo el libro. Y lo que tienen que hacer es simplemente subirlo para poder seguir y continuar avanzando en este curso, que espero esté siendo a satisfacción de todas y de todos. Muchas gracias, César Chacón se despide, nos vemos en la siguiente clase.